¿Qué es la filosofía para ti? Para mí, la filosofía es un conjunto de saberes que trata de explicar de forma razonada la realidad del mundo físico más allá de lo perceptible por nuestros sentidos, tratando de dar respuesta, por un lado, a su naturaleza, causa, finalidad y a las mismas relaciones, así como al sentido del ser, estar y obrar del ser humano en este mundo. La filosofía es para mí lo que su nombre indica, es amor a la sabiduría. ¿Qué filósofo crees que ha tenido mayor impacto en la sociedad? En mi opinión, en la filosofía occidental hay tres filósofos con un gran impacto en la sociedad. Fueron Sócrates, que fue el rompedor con los anteriores, con sus antepasados, los presocráticos, con su filosofía moral. Está Platón, después, que fue su mejor discípulo y el que recogió su obra porque él no la dejó escrita. Platón, que es el filósofo por excelencia de este periodo, me estoy refiriendo a la filosofía griega, y que culmina finalmente con Aristóteles, que a su vez fue precisamente también discípulo del anterior, de Platón. Pero en esencia fue Platón con su academia, donde estuvo enseñando filosofía durante 900 años, quien realmente para mí representa el filósofo que más impacto produjo en la sociedad occidental. ¿Cuál es el mejor sistema moral? Entendiendo por sistema moral el conjunto de normas que cada persona usa para decidir cómo actuar en cada momento, creo que es difícil dar una contestación, teniendo en cuenta además la complejidad de la vida, que no permite que exista, diríamos, una moral universal o una ética absoluta, ya que es un tema que puede estar muy influenciado por las distintas culturas, creencias y valores que han persistido y persisten a lo largo de la sociedad humana. Sin embargo, sí se puede afirmar que existe una moral natural, basada precisamente en la moral socrática de justicia, amor, belleza y virtud, es decir, en el lado bueno del ser humano, y que hoy puede muy bien encarnarse en lo que es la moral cristiana de respeto a los demás y que podríamos resumir de una forma muy gráfica: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Crees que es importante que se den en las aulas la asignatura de la filosofía? No solo considero que sea importante, sino necesario y diría que imprescindible. Decir lo contrario es tanto como cercenar o impedir el legítimo desarrollo de la persona humana. ¿La filosofía sigue evolucionando? Pienso que sí. Existen hoy pensadores que están haciendo aportaciones interesantes a este campo. No existen ya nuevos sistemas filosóficos que yo entiendo que terminaron con Kant en su momento. Después no hubo más que filósofos que se dedicaron a tener sus pensamientos, a exponerlos y defenderlos. Pero existen filósofos en la actualidad que dicen cosas que deben de leerse en primer lugar y segundo, tener en cuenta y valorarlas. Negar la evolución de la filosofía en estos momentos es negar valor a filósofos tan brillantes como nuestro Gustavo Bueno y su materialismo filosófico. ¿Cuál es la diferencia entre la filosofía y las ciencias? Pienso que no existe una importante diferencia. En el inicio realmente aparecieron juntas, cuando Tales de Mileto era más que filósofo, era un geómetra, un experto matemático, un jurista. Eran todos la misma cosa, la filosofía y la ciencia.
Las dos nacen con el mismo origen, la preocupación por el saber. Son los estoicos y Euclides los que empiezan a separarlas al considerar que la filosofía es meramente especulativa, un tanto inútil, que debería ponerse al servicio de la ciencia, algo más práctico y siempre más experimental. Actualmente creo que puede defenderse la existencia de una unidad de doctrina en el seno de la cual conviven una filosofía especulativa y una filosofía científica, en la que ciencia y filosofía vienen, a mi entender, nuevamente a ser la misma cosa. ¿Qué aplicación puede tener la filosofía en la sociedad moderna en la que vivimos? La verdad que en un mundo dominado por Internet, la robótica, la inteligencia artificial o las clonaciones, tanto animales como humanas, se podría uno plantear qué pinta aquí la filosofía. Parece que sea algo ya del otro mundo que vamos dejando atrás. Pues precisamente es lo contrario. En este mundo se hace más necesaria en la medida que es aquí cuando se necesita el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis con una visión ética y moral, que es lo que da precisamente la filosofía, para que los individuos que seguimos siendo el centro del universo podamos vivir mejor, más seguros y más felices. Por eso, ahora la filosofía se presenta, o se debería presentar, como una asignatura o ciencia interdisciplinar, yo diría como la madre de todas las ciencias, que facilite el diálogo y los vínculos que necesariamente tiene que haber entre esos avances de la biología, el arte, la religión, las tecnologías. Hoy se pueden leer filósofos contemporáneos que están empeñados en esta tarea, analistas de la vida moderna, donde son constantes precisamente las citas a Platón, a Santo Tomás, a Epicúreo, a Kant y demás filósofos. En definitiva, en este mundo de hoy, menos teclear y más pensar. La afirmación de que históricamente el hombre proviene de otros animales por evolución, ¿piensas que le quita dignidad al ser humano? En absoluto. La dignidad como concepto moral sobre el que se basa todo el conjunto de derechos con el que se garantiza hoy el respeto a la persona humana es un valor inherente al propio ser humano por el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional y libre. Es, por tanto, algo consustancial a nosotros mismos y, por tanto, la dignidad nos pertenece con absoluta independencia de nuestro origen, sea el bíblico o el darwiniano de la evolución de las especies. ¿Crees que podemos vivir sin ningún tipo de cultura? Si por cultura o civilización entendemos un concepto complejo, comprensivo de conocimientos, de creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y los hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad civilizada, resulta imposible ni siquiera imaginar que el ser humano pueda vivir sin cultura. La cultura nos sirvió para salir de la cueva. No nos empeñemos en volver a ella. ¿Qué valor está dado la filosofía en la vida? Desde mi experiencia profesional, podríamos resumirlo en el siguiente sentido. Me ha ayudado a tener conocimientos y a estructurar el mío propio sobre la vida, la realidad de las cosas y los problemas desde una actitud crítica, reflexiva y analítica. Me ha enseñado a pensar, a discurrir y a adquirir criterios, a saber exponerlos con rigor, razonarlos y defenderlos. Me ha dotado de capacidad de convicción, lo que conlleva prestigio y autoridad. Me ha ayudado a conocer mejor a los demás, a reconocer sus propios valores, ideas y sentimientos y a respetarlos, incluso en ocasiones a admirarlos.
Ello me ha facilitado conjugar verbos facilitadores de la convivencia como escuchar, comprender y compartir. Y me ha exigido imponer racionalidad a mis acciones y decisiones. En definitiva, me ha proporcionado una propia visión del mundo en el que he convivido a gusto y me ha ayudado a ser libre.